Ok, buenas tardes con todos. Hoy vamos a hacer un video básico de el acceso y matriculación dentro de los cursos del aula virtual de la Universidad Metropolitana Sede Machala. Lo primero que tenemos que hacer para poder entrar es activar el link, el URL de la universidad, aulasvirtuales.medmachala.edu.es. Entraremos a esta página y aquí podemos utilizar el botón de acceder que está en la parte superior. Una vez dentro, lo que vamos a colocar es nuestro usuario y nuestra contraseña, el cual es inicialmente es nuestro número de cédula. Se sugiere que todos debemos cambiar la contraseña luego de entrar por primera vez. En caso de no recordar mi usuario y mi contraseña, aquí hay un botón, un link para poder recuperar mi contraseña, mi usuario. Eso envía un correo a mi cuenta. A las cuentas de Hotmail siempre llega el correo no deseado, y en las cuentas de Gmail puede aparecer en la sección de mensajes, de avisos o alguna cosa, pero siempre van a llegar los correos. La primera vez que accedemos a nuestra plataforma, la sugerencia es que editemos nuestro perfil y poder hacer básicamente dos cosas. Y aquí hacer básicamente dos cosas utilizando este botón que está aquí. Cambiar nuestra contraseña y la opción de editar perfil para poder colocar una foto de perfil que nos identifique. La foto de perfil debe ser una foto de tipo carnet, como la que nos toman cuando sacamos la cédula, la licencia, el pasaporte, el carnet de estudiantil. No es una foto social, no es una foto en la montaña, en la piscina, en el baile, con la cerveza en la mano, con el perro, con el gato, con tres amigos, con mi abuelita. No, es una foto en la que debe estar el estudiante o la persona y se lo puede identificar de manera clara. ¿Ok? Para poder colocar una foto en el menú de tutoriales que está aquí, hay una opción de cómo optimizar las imágenes. Hay algunos manuales que les rogaría por favor que los revisen para que puedan utilizar la plataforma. Incluso aquí hay cómo acceder al EVA, pero tenemos ahora este video que lo estamos haciendo. Ok, entonces luego de haber cambiado nuestra foto y haber cambiado nuestra clave, podemos hacer un clic en el menú, en el icono de la universidad, para acceder a la página principal. Aquí hay un botón que apertura un menú del área personal donde aparecen los cursos en los que estoy matriculado, los archivos míos que yo he subido, el calendario de las actividades que cada profesor me envía, automáticamente van a aparecer en el calendario para saber cuándo tengo que entregar tal o cual tarea, y esto también me lleva al botón al inicio del sitio. Y aquí lo puedo cerrar o lo puedo abrir. Asimismo, en la página, mientras se carga, en la página de nuestro perfil podemos ver los cursos que hemos accedido recientemente. Podemos ver tareas que nos hayan enviado, los usuarios que están en línea, ¿sí? El calendario de actividades y lo que próximamente va a pasar en mi curso, en los cursos a los que estoy matriculado. Entonces, hacemos un clic en el logo y esto nos llevará a la página principal. En la página principal, en la parte media, tenemos una sección que dice categorías, y aquí podemos ver las diferentes categorías donde podemos encontrar nuestros cursos agrupados dependiendo de la carrera. En este caso podemos ver el periodo 51, el periodo 50, que es el actual, los cursos de nivelación y la cantidad de cursos que hay en cada una de las categorías. Por ejemplo, yo voy a entrar a la sección de nivelación y se pueden ver que tenemos 3 cursos, y dentro de cada curso podemos ver los diferentes docentes asignados al curso. Si yo quiero entrar a uno de estos cursos, como podemos ver, tienen una llave. Eso quiere decir que ese curso tiene una clave de acceso. Este curso de acá abajo, por ejemplo, no tiene una llave porque este usuario que estoy utilizando ya está matriculado en este curso. Entonces yo ya podría entrar libremente. Pero si yo quisiera entrar aquí, lo primero que voy a ver es que me está pidiendo un código de matriculación, una clave de matriculación, la cual me debe proporcionar el docente. Una vez que entremos al aula, una vez que estamos matriculados, podemos entrar al aula y podemos ver toda la información que se encuentra dentro de la misma. Dentro de un aula podemos encontrar dos grandes grupos de objetos o de información que el docente va a proporcionar. Unas son los recursos y otras son las actividades. Los recursos van a ser los links, los documentos, toda la información que el docente le va a proporcionar como material didáctico, por llamarlo así. Y las actividades pues son todas las tareas que hay que cumplir, foros, wikis, tareas, cuestionarios, todo lo que yo debo hacer para obtener calificaciones.
Por ejemplo, esta información que está aquí, como un video, es un recurso que yo lo puedo visualizar, pero aquí tengo las tareas a las cuales puedo entrar. Hay tareas, como por ejemplo esta, que está diferenciada para un curso específico. Solamente quienes son parte de ese curso, de ese grupo, podrían entrar. Dentro de un curso usted se puede encontrar que existen varios grupos, porque por ejemplo hay docentes que dan una misma asignatura a varios paralelos y no tiene un curso para cada paralelo, sino que tiene un curso único, y dentro de ese curso están divididos en grupos para las actividades, porque los recursos, el PEA, todo es único para todos, pues no. Ok, entonces con eso ya podemos matricularnos a un curso, poder entrar dentro del curso. Ya hemos podido personalizar nuestra foto de perfil, poder cambiar la clave. Recordar que tenemos aquí una sección de mensajes con la cual yo puedo ver los mensajes que el docente del aula me ha enviado, y tengo esta sección que está acá en la parte inferior para yo enviarle, contestarle o enviarle un mensaje directamente al docente. Entonces este es un curso introductorio con el cual le queremos dar la bienvenida a las aulas virtuales de la Universidad Metropolitana sede Machala. Y le vuelvo a recordar que en la sección de tutoriales hay diferentes cursos pequeños o manuales que podemos utilizar para guiarnos dentro de las diferentes actividades del aula. También hay un canal de YouTube de videotutoriales donde también hay un gran número de recursos que podemos utilizar. Gracias y hasta la próxima.